Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Y en esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de estudio de la banda inglesa clásica The Cure. El disco se llama 17 Seconds y fue publicado el 22 de abril del año 1980 a través de Fiction en Inglaterra o en el Reino Unido y Elektra en Estados Unidos. El disco consta de 10 canciones y tiene una totalidad de 35 minutos y fue el primer disco a partir del cual The Cure fue girando su camino discográfico del post-punk, en el cual los intentaron introducir en su primer disco Three Imaginary Boys, y el cual culminarían en su paso al rock gótico con su famosa obra Pornography. Pero me parece que este disco, el 17 Seconds, fue el primero a partir del cual hicieron el giro y en el que empezaron a incorporar ya los elementos que los iban a caracterizar de rock gótico y que los iban a empezar a alejar del post-punk, a pesar de que tanto el post-punk como el rock gótico son géneros que siempre han estado relativamente cercanos, me parece a mí, no son tan distantes, tienen muchas cosas en común, y este disco, casi como una combinación a veces de ambos, pues se nota. Pues el señor Robert Smith, el líder de esta banda, la verdad es que ya estaba en un punto en el que todavía tenía cierta inexperiencia en cuanto a la musicalidad, en cuanto a la producción, y es por eso que con su banda The Cure, porque él siempre ha sido el líder, incluso casi que de su personalidad, bastante, diría incluso uno, egocéntrica, hace que pues siempre haya tenido una intención muy dominante respecto a lo del camino que debe recorrer y que ha recorrido The Cure en su historia. Pero en estos inicios tiernos de la banda todavía pues estaban digamos muy influenciables por compañías discográficas, por el contexto musical en el cual estaban envueltos, que era pues el apogeo. Ya el punk estaba medio muriendo, pero el apogeo del post-punk, que yo siempre he dicho que han crecido casi a la mano. Y su primer disco era básicamente un disco de post-punk que recibió buenas críticas en su momento, pero con el cual no se sentía muy satisfecho, particularmente Robert Smith. Y creo que en este disco 17 Seconds fue el primero, como les digo, en el que iba a tomar más la batuta creativa de la banda y en el que iba a empezar a incorporar un poco su propia personalidad, y al final de cuentas iban a empezar a constituir pues lo que vamos a entender como el rock gótico, y esta posiblemente la banda más grande de la historia de ese movimiento. Por supuesto, no está de más decir que a este disco como todo el rock gótico y como a casi todas las obras de Robert Smith, pues lo acompaña un aire de tragedia, de tristeza, y siempre las letras giran en torno al miramiento de los problemas personales, traumas, quejas respecto a quién es uno mismo, respecto a qué lo ha constituido, y eso se traduce también en la música. La música en este disco podemos ver que, digamos que se trabaja de manera muy paciente, en donde cada nota tiene la intención de extraviarte en un torbellino de nostalgia y reflexión, como por ejemplo lo podemos ver en la primera canción, A Reflection, que a base de un acorde repetitivo y un bajo cadente al fondo nos va dando esa sensación casi claustrofóbica y desconcertante, pero a la vez lo suficientemente expectante como para que nos sentemos al borde de la silla a la espera de lo que se viene. La producción en este disco es espectacular, como no cabría ser de menos en un disco de estas características. Es atmosférica, pero no por eso es apagada y sin brillo, sino que conserva la robustez en cada uno de los instrumentos. Guitarras brillantes y cargadas de graves, un bajo palpitante y una batería serena y muscular, a pesar de que nunca se superpone ni en cuanto a la producción ni en cuanto a la música. Y si a esto le agregamos los arreglos de producción y teclados que cargan al disco de tantísimas texturas y detalles, tanto mejor para los efectos del disco. Esto lo podemos ver por ejemplo en canciones como la tercera canción, Secrets, en donde encontramos un bajo muy protagonista que lleva la melodía de la canción, mientras que las guitarras las sostienen a la base de acordes. A veces incluso esta canción suena seca y esquelética, pero los complementos en los teclados la salvan, llenando los espacios vacíos que deja la instrumentación básica. También podemos ver estos detalles en la producción y todo esto en la forma en la que la octava canción, M, así se llama, simplemente una M, finaliza cada acorde con esos pequeños arreglos de producción que aparecen en el fondo y que son como una especie de mini explosiones, algo hablando de post-punk muy heredado de Joy Division, por ejemplo, de la época del disco Unknown Pleasures.
En este disco también podemos encontrar un bajo muy ágil y ligero, como en la segunda canción, Play for Today, o en Secrets, la que les mencionaba, e incluso en la canción número 9, At Night, en donde intentan hacer algo diferente con el bajo, cargándolo de mucha distorsión, lo que crea algo que para mí es muy especial respecto al resto de canciones del disco. Lo único que no me gusta de esa canción At Night es que la voz de Robert Smith está demasiado opacada y escondida en la mezcla, se escucha demasiado distante. En general se escucha distante en todas las canciones, pero en esta especialmente tal vez se les pasó un poco la mano. Esa canción me parece muy destacable, la que les menciono, Play for Today, la segunda, porque a una base rítmica caminante y emocionada se le agregan acordes en guitarras muy brillantes y también muy ligeras que le dan mucha personalidad y carácter a la pieza. Otra de las características del disco y que va a ser un sello distintivo de este tipo de rock es la carga en graves y la utilización del delay que le inyectan a los instrumentos, ¿no? El delay siendo esa técnica en la que el sonido de los instrumentos se prolonga como haciendo un eco por un largo espacio de tiempo. Esto lo podemos ver por ejemplo en la canción In Your House, la cual se basa en ese arpegio evocativo y misterioso y al que acentúan con esas ráfagas esporádicas como de platillos que suenan también muy cargados de delay. O en la quinta canción, Tree, que se construye sobre la base de un ritmo muy movido pero que contrasta con una armonía en teclado súper macabra. Por último me gustaría rescatar la séptima canción, A Forest, por muchas razones, que es posiblemente mi favorita, por lejos mi favorita del disco. Porque manteniendo el espíritu oscuro general del disco es lo suficientemente rica como para construir intensidad, la manera en la que va creciendo y construyendo momentum, a la vez que en esa transformación es tanto contemplativa como ágil, de manera que es gótica, pero no pierde por eso la herencia al post-punk. Además acá la ejecución vocal de Robert Smith creo que es la más destacada del disco, me parece que se siente lamentosa y sombría, tanto por la forma casi desganada en la que cantan, como porque la cargan de reverberación, y eso a mi parecer es muy interesante. Tanto es así que pues me extraña que no lo hayan usado más en otras canciones del disco, porque me parece que hubiese contribuido aún más a cargar las demás canciones de ese sentimiento lúgubre y melancólico que por supuesto quieren exponer a lo largo de todo el disco. Este no es el mejor disco de The Cure, no es tampoco mi disco favorito, sin embargo es un disco que respecto a la discografía de la banda y su historia me parece clave, porque llega en un momento clave, en una época histórica clave en la cual se iba a constituir el movimiento del rock gótico, y este pues fue una de las primeras obras que ya mostraba vistos de aquello en lo que se iba a convertir. Espero que continuemos hablando de The Cure y eventualmente lleguemos a sus obras más clásicas como Pornography o Disintegration. Por ahora escuchen 17 Seconds, un disco muy destacable a mi parecer, y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.